Muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. A ver, la clase pasada terminamos ya todos los elementos del Estado liberal, incluso dimos los elementos de cómo la nación es importante para el Estado liberal, todo eso también lo vimos, y empezamos a dar todo el contexto en el cual se desarrollan las ideas de la crítica al Estado liberal, que es todo el proceso del siglo XIX de las ideas socialistas, ¿vale? Y marxistas, y los diferentes tipos de socialismo. Se supone que ya leyeron, ¿sí leyeron? ¿Están leyendo las lecturas o no están leyendo? Díganme la verdad, porque si no para yo seguirme, si no para hacer preguntas y respuestas, porque podríamos, como son lecturas tan específicas donde ya yo di los contextos, podríamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas. ¿Me van a responder o no? ¿O no me van a responder? ¿No han leído? Sí, le decía. Ma- Sí leímos. bueno, Martín por ahí me dice que leyó, Viviana. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, ¿quién me dice cuáles son las ideas fundamentales? Ya dimos todo el contexto del siglo XIX, en la cual, ok, Salvador, las lecturas de hoy eran las rupturas y críticas al Estado liberal y el Estado social de derecho. Hay algo que quiero comentar antes de hacer las rupturas y críticas al Estado liberal. El Estado liberal mexicano, ¿cuál es? De todas maneras, cuando veamos derecho constitucional, los que la tomen conmigo, yo no sé si todavía voy a tomar la materia o no, porque todavía apenas estamos armando todas las materias, estamos viendo qué va a haber, eh, toda la malla. Pero en materia de derecho constitucional se supone que hay una unidad que ahora se va a hacer muy cortita, porque justamente lo que pasaba es que esta clase se les daba de otra manera y yo realmente teniendo ustedes los tipos históricos de Estado y toda esta explicación, no hace falta volverlo a explicar ni mucho menos. En constitucional lo que se hace es darles cómo se fueron desarrollando los procesos constitucionales en México. Y justamente el Estado liberal mexicano tiene mucha fuerza en el siglo XIX. El que quiera leer sobre esto, hay un texto que se llama el constitucionalismo mexicano, algo así, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es del profesor Emilio O. Rabasa. Es un texto de educativo, no es un texto seminal, clásico, de nada. Es un texto muy educativo, muy hecho para estudiantes, pero en ese sentido es muy bueno para estudiantes. Emilio O. Rabasa, lo pueden buscar, es el famoso, bueno, la familia Rabasa es muy famosa desde el punto de vista del constitucionalismo mexicano. Tuvieron constituyentes en el 57, en el 17. Este hombre fue secretario de Relaciones Exteriores de Echeverría, del presidente Luis Echeverría, en los 70. Este profesor era profesor de la Facultad de Derecho, era profesor de posgrado. Cuando yo llegué a México hace 18 años, me dio clase, una persona interesante, por su historia, ¿no? Su historia, eh, su devenir. Eh, ok, vale, Araceli. Ahora yo voy a hacer preguntas y ustedes van a responder. Ya te... Entonces, ese libro que se llama El Constitucionalismo Mexicano, chiquitito así, lo pueden bajar de internet en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Si quieren un día, les puedo dar un tour por algunas, pero no sé si nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. A ver si lo puedo hacer en enero. Un tour por algunas bibliotecas para que ustedes sepan buscar información y eso. Estaría bien, pero bueno. Emilio Rabasa en la biblioteca jurídica virtual. Jurídica virtual. Ay, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Entren ahí, es muy fácil llegar. La Biblia virtual, cuando abran la página, es la primera, ahí está el link. De hecho, si pones Biblia virtual, te sale como Biblia jurídica virtual en internet, te sale, miren, aquí está, se los voy a mandar el link de una vez. Porque ahí pueden encontrar mucho material interesante, la verdad. Y lo pueden bajar, hay mucho material. Hay revistas, hay libros, hay obras colectivas, lo que hay que saber buscar. Entonces ponen el nombre y les va a salir el texto, el constitucionalismo mexicano. Ese librito es un libro que no es tan lindo, no es, es un libro bastante positivista. Me refiero a positivista que son hechos, fechas, nombres, es horrible en ese sentido, pero les da un tour interesante, bueno, un tour, ya estoy leyendo lo de Gaby, les da un panel interesante de cómo se vio, cómo se hizo el constitucionalismo liberal, después el constitucionalismo social mexicano, y cuál fue todo el desarrollo del siglo XIX sobre todo. Y el siglo XIX mexicano es un siglo XIX donde se conforma todo ese Estado liberal mexicano, de ciudadanos mexicanos, donde los pueblos indígenas quedaron metidos y homogenizados dentro del Estado-Nación, y todo fue un decursar entre, a partir de la independencia, en el 14, en el 24, con la constitución de Apatzingán, después en el año, los años 30, de los 36 al 39, una serie de reformas importantes, y después vino la constitución del 57. Y después hubo otras reformas importantes con Juárez. Pero ya la constitución del 57 implicó todo el proceso después con Juárez. Yo siempre doy esa parte en constitucional porque me parece relevante que ustedes tengan claro ese proceso constitucional del siglo XIX. Se supone que en Historia del Derecho también les dan algo de esto, también se da en constitucional, y acá les hago solamente mención para que entiendan cuáles fueron las discusiones del Estado mexicano. Por ejemplo, fueron estas discusiones. La discusión fue si el Estado debía ser federal o centralista. Si debíamos ser, el poder debía ser federal, por tanto, descentralizarse, o ser centralista. Un Estado se llama unitario. Y había posiciones centralistas y posiciones federalistas. Los federalistas eran de descentralizadores. Que esto ya lo veremos en una clase cuando veamos los rasgos y las funciones del Estado, etcétera, etcétera. Vamos a ver justamente, no los rasgos del Estado, disculpen, las formas de Estado, la forma de gobierno. Vamos a ver cómo realmente hay una diferencia sustancial en el funcionamiento de la organización política estatal. La otra discusión era si el Estado debía ser laico o debía ser católico, cristiano. Eso es una discusión muy fuerte. Y esa discusión llevó después hasta la Guerra Cristera en el siglo XX. No, es una discusión no del Estado en sí, porque después el Estado se declaró laico en el 57 del siglo XIX, pero siempre estuvo latente. Fue una contradicción muy fuerte entre los que querrían que el Estado fuera identificado con la religión cristiana católica, con la religión católica, que es decir, como Estados Unidos. Ustedes han visto que Estados Unidos es laico. Estados Unidos no es laico. Estados Unidos, cuando los jueces, el presidente, todo el mundo es sobre la Biblia jurando y todo eso, es tremendo eso. Entonces es terrible, ¿entiendes? Terrible, a mí me parece terrible a esta altura del partido en 2020. Dios mío, que esas sean los referentes. A mí me está funcionando bien el internet, chicos y chicas, deben ser ustedes. Lo tengo aquí medido y todo. Que esos sean los referentes de fundamentación de legitimidad de un Estado, eh, de un Estado como el Estado estadounidense. Y bueno, la discusión en México fue muy fuerte. Esa fue otra gran discusión. Y lo otro interesante de México que tienen que saber, y es muy importante, es que México creó el amparo como un juicio de garantías. Y los juicios de garantías son juicios. No sé, Ricardo, ¿no escuchas? ¿Sí? Subo el Esa audio. última parte se cortó. Es que México, a ver, tengo 4 megabytes. Mire, así lo ven.
No lo ve. ¿Se ve? No se ve. 4 megabytes. Con 4 megabytes es suficiente. De verdad. Más que suficiente para el Zoom. Los juicios de garantía, lo mido, yo lo tengo, yo lo mido para saber qué vamos. El juicio de garantía de los derechos, ¿no? El tema del amparo, que es una creación de México, y que se propone poco antes del 57 por Mariano Otero, un jurista, y se regula en la Constitución del 57, con limitaciones. Las constituciones del siglo XIX mexicanas, lo que en las discusiones van conformando los principios del Estado liberal mexicano. Un sistema de república federal, de democracia representativa y laico. Y eso es importante. Entonces, cuando ustedes analicen, y se los digo porque esto puede ser una pregunta al examen, ¿no? Bueno, no, mejor no se las pongo porque no les puse la lectura. Pero es que si ustedes analizan el Estado liberal, justamente que esos principios del Estado liberal son los principios que tú vas a ver en el siglo XIX en el Estado liberal mexicano. Son igualitos. Las mismas críticas que yo le hice a la democracia representativa, que estaban coartadas, que al final, por ejemplo, no hay voto censitario, porque lo que hicieron fue homogenizar a todo el mundo como ciudadanos mexicanos. Pero bueno, a ver, si tú dices que los indígenas son ciudadanos mexicanos, pero no se registran, no tienen, hoy por hoy, y se los digo así con el alma, los indígenas de los pueblos más intrincados de los mundos mayas, en la zona de Chiapas, los altos de Chiapas, etc. Si ellos quieren ir a votar, no pueden ir a votar en su mayoría porque nunca se registraron. ¿Entienden? Entonces, ¿se imaginan en el siglo XIX, si los indígenas van a ir a votar? Claro que no. Si nunca te registraste, no estás en un padrón electoral, si hoy eso sucede, imagínense en el siglo XIX. ¿Sí me entienden? Porque eso es una homogenización completamente de lo nacional muy ficticia, que fue lo que explicamos en la clase pasada. Entonces imagínenlo en el siglo XIX. ¿Está bien? Fue tremendo. Donde sí había voto censitario era para el presidente de la República. No había voto censitario, sino el requisito para ser presidente de la República era que tenías que tener 3,000 pesos en una cuenta bancaria. Paré un momentico porque ahora sí me dijo mi internet que me dijo el programa que está... ¿Vale? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, que tenías que tener 3,000 pesos en una cuenta bancaria, pero no, me sale bien acá en Fast. Parece que de pronto bajó el internet. Entonces, es importante que, y eso es un tipo de voto censitario, ¿no? Es poner un requisito que solo podía llegar a presidente de la República una persona que tuviera propiedades. 3,000 pesos en aquella época era mucho. Es como si hoy te dijeran que tuvieras que tener 3 millones de pesos en una cuenta bancaria para ser presidente, ¿no? Es un requisito patrimonial. Y que era típico de los estados liberales de la época, ¿no? No solo en México, en Francia, en Estados Unidos pusieron. Y las mujeres no votábamos también. Eso es importante que se sepa, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto que hemos explicado se puede traspolar perfectamente al siglo XIX mexicano. ¿Está bien? Bueno, vamos a las ideas socialistas. ¿Quién me dice, vamos, Araceli? ¿O quién me dice cuáles son las ideas socialistas expresadas durante el siglo XIX y sus principales elementos? Así, muy rápido, no quiero que se me extiendan mucho, ya la clase pasada explicamos bastantes, pero ¿qué planteó el socialismo primitivo? ¿Qué planteaba el marxismo? ¿Qué planteaba la socialdemocracia? ¿Y qué planteaba el leninismo? Y el anarquismo. La que tú quieras, Araceli, ¿eh? La que tú quieras. ¿Ya, maestra? Ya puedes, ya puedes. A ver si no se me corta porque mi internet sí me está jugando ahora feo. Para Marx es, él lo considera científico. Él está, dando él lo
Aquí en la lectura lo ponen como en el Marx joven, el Marx maduro y el Marx tardío. Él en el Marx tardío es donde él dice que es eso científico, ya lo toma como científico y no como anteriormente él lo había escrito. Recuerdo que decía que el marco de la visión política se trataba simplemente de una emancipación de las relaciones de producción. Esto también, pues, yo lo vi como una trampa de la burguesía, porque quería como que preservar sus privilegios. Pero en materia de También el construcción conjunto de... de la política, del Estado, ¿qué pueden? Bueno, ya te esperamos, tú continúas, no hay problema. Es que ya no oigo bien, maestra. No sé si ustedes sí me escuchan bien. Sí te escuchamos bien. Acuérdate que la voz se traslada. Te comenté si podías dialogar algo sobre su diálogo sobre lo que era la política, el Estado, si había referencias a esto, qué concepción tenían, pero todo lo que recuerde sobre el marxismo, ¿vale? Dos conceptos distintos de Estado, que se autofigura como una, intereses de la burguesía, y esto venía en el, sí, de la burguesía y que era su clase dominante. ¿Algo más? A ver, Ángel, adelante. Sí, maestra, yo voy a comentar de este Lenin. Bueno, él tiene una concepción teórica que se inspira para la revolución en Rusia, la revolución bolchevique en 1917. Y él lo que hace es combinar el determinismo de Marx y lo va a adaptar pues en Rusia y en las fórmulas jacobinistas. Él también trata de llevar a la práctica muchas concepciones de Marx y va a interpretar que un país atrasado como lo era Rusia, pues era una tarea prioritaria para él porque era algo ambicioso, o sea, hacer un proceso de ingeniería política, económica y social. También lo que él plantea es el desarrollo de fuerzas productivas, base a esta tradición del socialismo. Y bueno, Lenin, al igual que Marx, pues tiene una idea socialdemócrata, socialdemocracia, perdón. Y bueno, rechaza muchas tesis reformistas y pues esto lo relaciona con el anarquismo y pues él defiende mucho la necesidad de un estado de transición. A ver, muy bien. ¿Alguien quiere exponer algo más de todas estas ideas socialistas, etcétera, el socialismo primitivo, o del socialismo científico de Marx, o del propio Lenin, aunque los elementos que expuso Ángel son bastantes, algo más? Hay que centrarse en la política, en el Estado, como bien comentó Ángel, ¿no? ¿Ya? ¿Más nadie leyó? Yo, yo sobre eso, la Dale, socialdemócrata. adelante, Pedro, muy bien, gracias. Bueno, la socialdemócrata acepta mucho los principios de lo que es el Estado de Derecho, rechaza toda forma bueno, toda forma de política, economía que no sean democráticas, ¿no? La economía, bueno, dice ahí el autor que la economía está basada en un estado de bienestar, las cuales se representan por prestaciones sociales, igualdad de oportunidades, reducción de las diferencias sociales a partir de la distribución a través de los impuestos.
y la reducción de participación económica y, bueno, intenta reducir la participación económica dentro del propio Estado. Muy bien.